Bendiciones. Una vez más, aquí por este canal, para traer una palabra y creo yo que hoy quiero hablarles de una palabra universal, algo que necesitamos todos los seres humanos y se llama esperanza. Solamente que quiero hacer el contraste de lo que es una esperanza puesta en las posibilidades que tenemos como seres humanos, en las posibilidades con las que contamos, a una esperanza puesta en un Dios que tiene propósitos, en un Dios soberano, en el único Dios verdadero que tiene propósitos en nuestra vida, que debe ser esa esperanza la que nunca se pierda. La esperanza no en lo que precisamente en lo que quiero lograr en la vida, sino en que hay un Dios maravilloso, poderoso, que tiene propósitos conmigo. Y para personas que ya conocen de Dios, que han aceptado a Jesucristo en sus vidas como Señor y Salvador, los bien llamados cristianos o evangélicos, no importa, la religión no lleva al cielo, pero nos denominan así y a mucha honra somos denominados como evangélicos o cristianos, evangelio, que es el fundamento de la verdad en Jesucristo. Y bueno, y significa buenas noticias, así que es bueno que nos llamen así. Pero quiero hablarles hoy y voy a hacer un contraste de acuerdo a unas historias. Es un poquito larga una, pero voy a tratar de resumirla solamente a llegar a que entendamos que esta mujer no se dio por vencido y definitivamente que podamos entender que la fuerza que la movía tenía que ser más grande que el simple apego a una persona, como tal vez nos han hablado. Y voy a hablar de Ruth. Nos han hablado mucho de que Ruth amaba mucho a su suegra Noemí y que hubo un lazo tan fuerte entre ellas, pero yo descubro en las palabras de Ruth, yo descubro que es que había una fuerza interior a lo que nosotros le llamamos fe o esperanza en el propósito de Dios. Había una fuerza interior que ya la hacía caminar de acuerdo al Dios de Noemí, que tenía fe, que tenía esperanza en el Dios de Noemí, por lo cual ella no se iba a quedar en su mundo, un mundo que no le había servido de nada hasta ahí, un mundo muy pagano, un mundo con dioses muy ajenos del único Dios verdadero, como es cualquier otra creencia que no esté puesta en el único Dios que hizo los cielos y la tierra y en su Hijo Jesucristo, que vino para redimirnos, para perdonarnos y volver a relacionarnos con el Padre. Cualquier otra fe es vana, es terrenal, muy pobre, muy escasa para llenar verdaderamente el interior del hombre. Entonces, quiero hablarles en el libro de Ruth, Ruth 1, y les voy a leer un poco rápido, del 1 en adelante, 1:1. Y dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Keliob, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años ahí con los hijos, casados. Y murieron también los 2, Malón y Keliob, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, al pueblo de Belén, el pueblo de Judá, de donde ella salió. Ella escucha, llegó la noticia hasta Moab, que Dios había visitado su pueblo para darles alimento. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Y luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Viene Noemí
muere su esposo en Moab, se van de Judá para Moab porque hay hambre en toda la tierra, van buscando un mejor futuro, van buscando una mejor vida en la tierra, tienen esperanza de acuerdo a las posibilidades que podían haber en Moab, ahí habitan y con sus dos hijos crecen o van muchachones, el asunto es que el marido de Noemí muere y los dos hijos se casan con mujeres moabitas, mujeres de otras costumbres, de otras religiones, de otras creencias, y se casan pero no pueden procrear hijos, no tienen hijos, no tienen descendencia, que era y sigue siendo importante para realizarse la persona cuando quiere ser papá o mamá, pero antes era algo de honor, era algo casi que de vida o muerte, era un honor extraordinario poder ser padres o madres y procrear y tener descendencia. Eso era casi que indispensable para el propósito de la vida en la tierra. Y entonces mueren. Noemí escucha que Dios visitó a su pueblo. Noemí escucha que el pueblo de Dios no se queda en desgracia o desesperanzado para siempre, porque tiene un Dios maravilloso, un Dios que les ama, un Dios que tiene propósito con ellos. Y escucha que hay pan de nuevo en Judá, que Dios los visita y que los está bendiciendo mucho. Y Noemí, claro, recuerda que ella es pueblo de Judá, que ella es del Dios verdadero y sabe que si Dios está bendiciendo y ella como pueblo de Dios va a ser bendecida también si regresa. Y decide regresar, y me llama la atención las palabras de Noemí cuando les dice vuelvan a la casa de su madre, porque en aquel tiempo en Israel gobernaba y predominaba el patriarcado, siempre era regresar a la casa de su padre, pero ella le habla en Moab como que hay ciertas costumbres diferentes y les habla en Moab que vuelvan a la casa de su madre. Siento que definitivamente Ruth y Orfa tenían mucho más posibilidades en Moab para volverse a casar rápidamente, porque en Israel las costumbres son muy diferentes. En Israel, Ruth no podía llegar a casarse con quien ella quisiera o con el primero que le gustara o la enamorara. En Moab sí se podía, en Moab. Por eso Noemí las besa y le dice y que les vaya bien en casa de sus maridos. O sea, aquí se van a casar rápido, las costumbres son muy diferentes. Aquí no guardan principios y reglas de santidad, de dignidad, de honestidad. Guardan otro tipo son más liberales, por así decir. Entonces, ella le dice que a sus dos nueras, andad, volveos a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Ustedes han sido buenas nueras, buenas esposas fueron, y buenas nueras, que Jehová tenga en cuenta eso, Jehová, el Dios de Noemí, el Dios verdadero, les bendiga, les haga misericordia por eso. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Conceda Jehová que se vuelvan a casar y que les vaya bien esta vez con los maridos y todo. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. A tu pueblo. Las dos dijeron lo mismo. Solamente que vamos a recordar que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tal parece que Orfa quiere, no rechaza para nada el pueblo de Noemí, que era el pueblo de Dios, el pueblo que creía en el único Dios verdadero que es Jehová, pero no tiene esa convicción tampoco de pertenecer a ese pueblo. Entonces dice que Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? En mi pueblo las cosas no son de volverse a casar con cualquiera otro. Yo regreso a mi pueblo porque en mi pueblo nuestro Dios nos está bendiciendo. Pero nuestro Dios nos bendice de acuerdo a sus reglas, a sus leyes. Allá ustedes no pueden ir a irles bien casándose con cualquiera otro. Es más, no van a poder lograrlo fácilmente. Siempre hay quienes alteran las reglas de Jehová, aunque se digan pueblo de Dios. Pero no era fácil para ellas realizarse de nuevo bajo las reglas estrictas de un pueblo que tiene un Dios verdadero. Entonces dice que Noemí les explica y les dice: ¿tengo yo más hijos?
en el vientre para que puedan ser vuestros maridos? Porque en mi pueblo, si mis hijos murieron sin tener descendencia, el hermano que sigue es el que se casaría con ustedes para que tenga descendencia a su hermano, para honrar siempre la memoria de los hijos mayores del hombre, porque en Israel predominaba el patriarcado. Entonces dice que les explica Noemí eso, pero me llama mucho la atención lo que Noemí dice. Y le dice en el 12, volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese conmigo marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedarnos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. La mano de Jehová ha salido contra Noemí. Y yo creo firmemente que ella no está mintiendo. La mano de Jehová había salido contra ella porque ella se fue para Moab con su esposo, buscando una esperanza y un mejor futuro en esta tierra. Toda la mirada puesta en esta tierra. Y nosotros no podemos ser cristianos y podemos ser amadores de un Dios verdadero y olvidar sus leyes y sus principios y sus valores para buscar nuestros propios designios y nuestros propios sueños y anhelos personales, y porque tenemos la mirada muy puesta en esta tierra. No, absolutamente no. El cristiano busca las cosas de Dios, las cosas de arriba, donde está Jesucristo sentado a la diestra de Dios. El cristiano busca el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas tienen que ser añadiduras. Esa es la verdad de la ley del verdadero pueblo de Dios. Por eso es que hoy cualquiera se puede llamar cristiano. Iglesias de miles, de 10,000, de 5,000. A mí no me impresiona nada de eso, porque nada de eso es bíblico. Todo el mundo andando conforme a sus deseos y placeres, detrás de todo lo que sueñan y anhelan en este mundo, y realmente el verdadero cristiano no hace eso. Pero me llama la atención que Noemí dice, y aunque dijese esperanza tengo. ¿Sabe qué? Dolorosamente no tenía esperanza. Ella tenía ese tipo de esperanza de acuerdo a las posibilidades. Si ella ya hubiera tenido un hijo, unos 13, 18 años, les hubiera dicho, ay, vénganse conmigo, mis hijos van a crecer y allá se casan y las bendigo, son muy buenas nueras y les va a ir muy bien en mi pueblo y mi Dios será su Dios y mi pueblo será su pueblo. Pero Noemí no tenía esperanza. Noemí iba para atrás, cabizbaja, en derrota, en vergüenza, porque por poner la mirada en las cosas de la tierra, vino a Moab, donde no había propósito de Dios para ella. Vino a Moab, donde no había un plan de Dios, no estaban las reglas divinas de Dios, ni es el caminar del cristiano, andar detrás de cosas terrenales. Definitivamente la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Lo que pasa es que esa palabra justo es muy fuerte, porque la gente cree que creer en Cristo es ser justo. No, o ser justificado por Cristo porque Él murió, eso no es ser justo. Cuando la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan, el justo es el que hace lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Es cumplir la ley de Dios, es andar en la palabra del Señor, en sus valores, en sus principios, en su consejo, en sus preceptos, lo que Él ha determinado para nosotros. Eso es ser justo. Y el que anda en esos mandamientos les va a ir bien, con posibilidades o sin posibilidades, porque hay una esperanza puesta en el propósito de un Dios verdadero. En el propósito tenemos esperanza en esta vida de que Dios es bueno y tiene un plan maravilloso para nosotros. Usted puede tener un sueño de llegar a tener una casa y tener esperanza de realizar esa casa, y la esperanza es la seguridad de que lo vas a realizar. Pero si tu esperanza está en obtener una casa, vas a tener que desvivirte y trabajar mucho por ello. Mas si tu esperanza la pones en el propósito de Dios, esa casa vendrá tarde o temprano como añadidura, porque Dios es así. Él llama a Abraham para su propósito, pero tiene cuidado del anhelo de su corazón también. Entonces, hermanos, viene y Noemí les dice esto porque no tiene esperanza. Ella cree que ella necesita, de acuerdo a lo terrenal, tener hijos, porque las leyes de Jehová se respetan, para que las otras pudieran tener posibilidades de que les fuera bien en Israel, que les fuera bien en Judá.
Pero no porque el propósito de Dios es más grande, el plan de Dios es más maravilloso que lo que nosotros podamos tener de posibilidades. Así que yo quiero otorgarle a Ruth la verdadera esperanza en el Dios de Noemí. Yo quiero otorgarle a Ruth, que era una mujer de fe y que sabía que iba con esperanza de un propósito del Dios de Noemí. ¿Podía amar mucho a Noemí? Sí. Por supuesto, el principio del amor y la lealtad es algo de alguien que está siendo tocado por Dios, de alguien con el que Dios está trabajando. Pero dice, no tengo hijos. Y si aunque tuviese esperanza de que ahorita llegue yo a Judá y se case alguien conmigo de los de la tierra de Judá y yo tenga un hijo, ¿cuánto duro para que ese hijo crezca? ¿Ustedes se van a quedar solas? ¿Van a esperar a ese hijo hasta que les pueda dar hijos y los pueda casar con ustedes de acuerdo a las reglas de mi pueblo? Que vale mucho el nombre del patriarcado, es un asunto de honra, de honor, de honrar al varón. No, en realidad lo que pasaba con Noemí es que no tenía esperanza. No tenía esperanza porque que a uno le vaya siempre mal y mal y mal en la vida, le roba la esperanza, le quita la esperanza, le quita el gozo de la vida y por lo tanto la esperanza se va apagando, se va muriendo. Pero ¿sabe por qué le estaba yendo mal a Noemí? Porque estaba en un pueblo donde el propósito de Dios para ella no estaba en ese pueblo. No era el llamado de Dios para su pueblo, no es que ande detrás de las añadiduras y de las cosas terrenales y de los sueños y las metas terrenales, sino es de que crea en un Dios que tiene propósitos con él y esa es nuestra esperanza en el propósito de un Dios verdadero. Y él no olvidará el anhelo de nuestro corazón, para nada, más bien deleítate en Jehová y él concederá los anhelos de tu corazón, él se encarga de ti, pero el llamado es que te deleites en Jehová, que tengas esperanza en Dios y en su propósito contigo. Entonces, pues, dice que, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella sabe por qué lo dice. Ella sabe. Es como cuando nosotros examinamos nuestros caminos y reconocemos que es que andamos fallándole a Dios una y otra vez y que por eso estamos llamando tantas desgracias a nuestra vida. No es que Dios es malo y ogro y usted se porta mal y ya está con un látigo. Eso es una mentalidad de la gente que no conoce nada de Dios. Porque las leyes de Jehová no son para nuestro mal, sino para nuestro bien. Jehová se deleitó en hacer leyes con mucha rigurosidad, de santidad, de justicia, de verdad, principios y valores, porque eso nos va a hacer mucho bien a nosotros en esta tierra. Entonces dice, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. O sea, Orfa se despidió, la besó, se fue llorando para atrás. De hecho, los historiadores, según la historia, Orfa se devolvió y se volvió una prostituta del pabellón del ejército. Y de hecho de ahí salió Goliat, aquel gigantón que peleó contra David. Mas Ruth que se fue, salió David de esa genealogía. Vea los propósitos de Dios, son hermosos. Ruth no la besó, Ruth no se despidió. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Vea qué clase de consejo de una mujer que conoce que Jehová Dios es verdadero, que Jehová Dios hace cosas extraordinarias, que es misericordioso y perdonador. Sin embargo, lo que le aconseja es que se devuelva. Parece que se le olvidó la historia de que Dios en su amor y en su misericordia había perdonado hasta Rahab la ramera. Porque había escondido a los espías de Jehová, porque había determinado poner la fe en el Dios de Israel y que Dios la había bendecido. ¿Por qué? Porque olvidamos la historia como pueblo de Dios de que yo no necesito tener nada para que el plan y el propósito grande de Dios se cumpla. Devuélvete con ella como se devolvió igual Orfa, devuélvase usted a los dioses que ustedes tienen aquí, a sus costumbres, para que te cases rápido, para que no te vaya mal en esta vida, como si esta vida es la que importa. Así hay mucha gente pensando ahorita que si ahorita ponen el chip y la marca La Bestia, se la ponen porque es que los hijos, porque es que los negocios, porque es que el hambre que viene, están pensando solo en esta vida. Y no me voy a meter en ese tema, no estoy hablando de marcas, solamente estoy hablando de una mentalidad tan escasa, tan pobre y de una falta de fe. Y le estamos llamando fe a creer que Jesús murió y resucitó. No,
Eso es una historia para quien la crea así banalmente. La fe es la convicción, es la certeza, es la seguridad. No en que voy a tener una casa, es la certeza y la seguridad y la confianza en el Dios que no se ve, en el Dios que sabe lo que hace y en el Dios que sabe guardarme hasta del horno de fuego. Él tiene propósito más grande que todo lo que yo anhelo en este mundo. Entonces, Ruth no se fue, Ruth no se fue. Y dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, ojo, y tu Dios será mi Dios, Noemí. No solo te amo y voy por ti. He determinado en mi corazón que yo me convertiré a las leyes de tu pueblo, yo me convertiré al Dios de tu pueblo, yo me convertiré a tu Dios, Noemí. Tengo la confianza, tengo la esperanza en tu Dios, y tu Dios va a ser mi Dios. Yo voy a andar también en las reglas y en las leyes de tu Dios, y Él se volverá mi Dios. Parece que Ruth sabía más de la misericordia, del amor y del plan de Dios para toda la humanidad que la misma Noemí, porque no tenía esperanza. Noemí, te quiero mucho, y donde tú mueras yo moriré. Tú fuiste el canal, tú fuiste lo que Dios usó. Tú fuiste la puerta, tú fuiste la forma que Dios usó para marcarme. Pero yo me voy a convertir a tu pueblo. Yo voy a ir a guardar las leyes de tu Dios. Yo voy a ir a tener esperanza en tu Dios, y tu Dios va a ser mi Dios. Porque el que me ama, dice Jesús, guarda mis mandamientos. Y si guarda mis mandamientos, mi Padre le amará y mi Padre morará con él. Es que no es Dios. Dios no es tu Dios porque tú lo menciones. Dios no es tu Dios porque tú creas que Dios es bueno y quiso los cielos y la tierra. Y como te creó, tiene que ser tu Dios. Dios es Dios si tú andas conforme a su palabra, si tú andas conforme a sus mandamientos, si tú andas conforme a su verdad. Él será tu Dios. ¿Y sabes qué es la palabra Dios? No es solo digno de adorar, que Dios es digno de adorar. Es que Dios es grande, es que Dios es poderoso, es que Dios es soberano. Es que Dios me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dios me librará de toda plaga si ando en sus caminos. Dios guardará mi morada. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque solo Dios puede. Porque solo Dios puede hacer realidad, no los anhelos de mi corazón. Esos vienen por añadidura. Dios tiene cuidado de mí. Dios puede cumplir un propósito más grande que lo que yo puedo con mis posibilidades. Esa es la esperanza en un propósito de un Dios verdadero. Hay gente que tiene esperanza de pagar su casa porque tiene un trabajo, esperanza conforme a las posibilidades. ¿Qué vas a hacer si compras la casa y de repente un terremoto te la destruye? Tu esperanza se acaba. Como cristianos les ha pasado a muchos cristianos, porque los cristianos somos llamados a caminar en esperanza en el propósito de un Dios verdadero. Por supuesto que yo creo que mañana será un buen día. Por supuesto que creo que si sigo viviendo lograré más cosas maravillosas, porque el propósito de Dios es tan grande, es tan maravilloso, que logra en mí cosas que mis posibilidades no pueden lograr. Así es mi Dios. Así es mi Dios. Pero Noemí le responde, Ruth, perdón. No, Noemí, no me ruegues que te deje, porque yo te voy a aclarar un asunto. No solo te quiero mucho y voy a vivir donde tú vivas y voy a morir donde tú mueras. Yo me voy a ir a unir a tu pueblo será mi pueblo. Vas a ver cómo yo puedo guardar las leyes de tu Dios. Vas a ver cómo yo puedo andar en los caminos de tu Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Tu Dios bueno, tu Dios misericordioso, también me va a recoger a mí y se convertirá tu Dios en mi Dios. Tu Dios va a ser mi Dios porque yo voy a andar en las leyes de Él. Es que tu Dios no hace acepción de personas. Es que tu Dios no es Dios de judíos. Dios es Dios de todo aquel que le ama, de todo aquel que le sirve y de todo aquel que le cree. Yo creo que Ruth había escuchado a Noemí tanto hablar de Dios, que Noemí ni se daba cuenta que ella hablaba del tipo de Dios que ellos tenían, pero ella había perdido la esperanza porque ella andaba detrás de cosas terrenales. Y su esperanza era de acuerdo a las posibilidades. Pero Ruth no tiene posibilidades en aquel pueblo de acuerdo a las leyes, pero de acuerdo al Dios de ese pueblo. Si ella guarda los preceptos de Jehová, también Dios tiene un plan para ella. También Dios tiene un propósito para ella. Y Ruth lo sabe.
Así que, hermanos, Ruth no dejó a Noemí. Ruth no dejó a Noemí. Pero le fue bien a Ruth porque tenía posibilidades terrenales. No, porque su esperanza la puso en Dios. Porque sabía que nuestro Dios, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo mi Dios, y yo te digo hoy a cualquiera que va a ver este video, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo mi Dios te recogerá. Si mi Dios se va a convertir en tu Dios, si tú también le crees y pones la mirada en las cosas de arriba, si buscas el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas son añadiduras, que las demás cosas es cuidado de Dios, que las demás cosas es el propósito y el plan de Dios entre todo lo que Él va a hacer a través de mí. Él tiene cuidado de mí, porque soy su instrumento, porque soy su hija, porque sigo en esta vida con esperanza, sigo gozosa, sigo pensando que la vida es buena, que es un regalo de Dios, sigo pensando que es maravilloso vivir con posibilidades o sin posibilidades, porque mi confianza está en el propósito de Dios. Y me voy rápidamente a Segunda de Reyes 18, y leo del 1 al 8. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, a todas las cosas que David su padre había hecho bien a la luz de las Escrituras, a la luz de la ley de nuestro Dios. Y quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Déjeme explicarle que el rey de Asiria era el rey más poderoso en ese tiempo. Judá era una cositica así comparado al rey de Asiria y todo su ejército. Pero él no le sirvió. Pero él no vio sus posibilidades. Él vio el propósito de un Dios poderoso que le había llamado a marcar diferencia, que le había llamado a guardar. Por eso dice que puso la esperanza en el Dios de Israel. ¿Sabe cuál es el Dios de Israel? El Dios de santidad, el Dios de honestidad, el Dios de perdón, el Dios de verdad, el Dios de reglas y leyes para que gobierne nuestros caminos. No el Dios alcahuete, que Dios me ama, haga lo que yo haga. Dios es amor y Dios no hace acepción de personas. Por supuesto, Él no hace acepción de personas. Tú puedes andar hundido en tu pecado, pero si vienes a Dios, Dios te va a recibir. Si vienes a guardar su palabra, Él va a ser tu Dios. Ahí consiste en que no hace acepción de personas, no en que te ama y te acepta así como eres. Él te ama a ti, por eso te tiene la puerta abierta, pero repudia lo que tú puedes estar practicando si está fuera de su ley. Por eso es que dice la palabra, puso su confianza en el Dios de Israel, porque era el único Dios que tenía reglas de santidad, era el único Dios que tenía reglas morales de sexualidad, era el único Dios, es el único Dios hasta el día de hoy que tiene reglas para su estilo de vida, para que su estilo de vida sea diferente a toda la perversidad inmundicia que se vive hoy en el mundo. Dios no hace acepción de personas. Tú puedes ser el más perverso, te puedes tener la mente más sucia, que si vienes a mi Dios para andar conforme a la verdad de mi Dios, tú vas a caminar en su ley, porque ahí vas a poner su esperanza, que si tú le obedeces a Dios, Dios estará contigo, Él será tu Dios. Así que entonces Él puso su esperanza en el Dios de Israel y no se dejó dominar de los asirios, que todo rey, era el rey del pueblo de Dios, pero se dejaba dominar porque es tan grande los asirios, son tan poderosos que nosotros somos como moscas en su red. Pues no, yo seré una don nadie delante de cualquier ojo humano, pero mi Dios es el que todo lo puede. Mi Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Y saben qué? Mi confianza y mi esperanza está en Él, absolutamente en Él. Entonces,
terminemos de leer, dice, y Jehová estaba con él a donde quiera que él iba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. ¿Sabe qué? Gobernó conforme a la voluntad de Jehová y marcó límites en toda la tierra donde Dios le dio autoridad. Yo no puedo ir a cambiar el mundo. Yo no puedo ir a poner límites a una discoteca. Yo no puedo ir a poner límites a los hijos perversos y depravados de otro. Pero en mi vida y en mi casa y yo serviremos a Jehová. En mi casa yo pongo límites. En mi casa yo adoro al Dios de Israel. Amo sus reglas. Su ley no me es gravosa. Es dura de cumplir, sí, pero su ley no es gravosa. Y es dura de cumplir cuando la vemos como un mandamiento expresado por hombres. Pero cuando amamos a Dios, sabemos que el amor todo lo puede, que se disfruta en todo lo que se hace. Pero ¿sabe qué? Hay cristianos que tienen a Dios, no sé ni cómo explicarlo, porque en su casa no hay límites. Ay, es que es mi hijo, y si le pongo límites se va de la casa y se lo traga la calle. ¿Cómo? Se lo va a tragar la calle en tu casa si no pones límites, porque no tiene un Dios verdadero. Porque aunque confiesen de labios a Dios, para que tu Dios sea tu Dios, tú tienes que determinar que la ley de su pueblo sea tu ley. Que tú andarás en sus ordenanzas, en sus decretos y mandamientos, para que Él sea tu Dios. Y esas ordenanzas, decretos y mandamientos es la lámpara que alumbra nuestra vida, es lo que gobierna nuestra vida, es lo que respetamos y amamos hacerlo porque honramos a Dios y creemos en su propósito. Así que yo le hago una exhortación al pueblo de Dios porque sé que Dios se guarda un remanente que no dobla sus rodillas ante la carnalidad. Sé que no doblan sus rodillas a Baal. Y que muchos hemos caído ahora en toda esta psicología barata de aceptar al niño como es y sus desvíos y sus cosas. Eso es porque tú no has vivido la ley de Jehová. Si vives la palabra de Dios, si el Dios de Israel es tu Dios, el Dios de las reglas de alto comportamiento, en reglas sexuales, en reglas morales, en reglas de honestidad, todo lo que se encuentra en la Biblia para que nosotros seamos. Tus hijos aprenderán lo mismo. Y el que aborrezca eso va a tener que irse de su casa. Por eso es que no hubo rey en Judá como Ezequías. Porque en todo lugar donde Dios le dio autoridad, ahí marcó los límites. No se aceptaban los dioses ajenos. No se aceptaban las costumbres paganas. Pero hoy nadie quiere tener autoridad o nadie tiene autoridad casi. Siempre hay un remanente que se guarda a Dios para exaltación de su propio nombre, que es el único que merece gloria y honra y exaltación. ¿Por qué? Porque no la viven. Porque Ezequías tenía 25 años y él lo tenía todo para congraciarse con la gente y vacilar con la gente en su propio pueblo donde Dios le dio autoridad. Destruyó la serpiente de bronce que todavía le quemaban incienso, porque hacía años atrás Dios había usado esa situación como un mover glorioso, y hay gente que se apega a las cosas que sirvieron un día, como si en eso estuviera el poder está en Dios, y si tú vives a Dios, ayer ya pasó, mañana no sabemos si vendrá, pero hoy es glorioso el día, hoy es maravilloso, aunque la serpiente de bronce ya no existe. Pero bueno, la religiosidad ha matado a la gente, se han engañado a sí mismos, han puesto la esperanza en las posibilidades, caminan detrás de sus deseos y sueños terrenales, sin saber o olvidando, como lo olvidó Noemí, que si Dios había sido bueno y misericordioso con Rahab la ramera y le había restituido su nombre, honor y honra por andar en sus estatutos, decretos y mandamientos, con Ruth también lo podía hacer. ¿Por qué le pidió que se devolviera? Que se fuera a los dioses de su pueblo. Bendito Dios que Ruth reconoció que esos dioses desde que nació los tenía y no les habían servido de nada. Ni siquiera para tener hijos le habían servido en ese momento. Ya que se había casado con un hombre donde si la mujer le daba hijos, lo súper honraba. Y sin embargo murieron sin hijos. Pero llegó a Judá y allí Dios tenía todo un plan, todo un propósito con un familiar lejano de Noemí. Y fue maravilloso ver el propósito de Dios.
Y ahora sí, seguramente de ahí sacan el cuento de la muchacha pobre que viene y se casa con el presidente de la empresa, porque eso hizo Ruth. Se casó con el gerente de la empresa, con el dueño de los campos, porque Dios tenía un plan, porque Dios tenía un propósito. Y Noemí sabía que el Dios de Israel no hacía sección de personas, que si ella se convertía a la ley de su pueblo, el mismo Dios de Noemí iba a ser su Dios. Y el plan y el propósito de Dios para sus hijos no se va a acabar porque nosotros no tengamos posibilidades. Él sí las tiene. Él ya tiene un plan. Confía en su propósito. Confía en el Dios que te tiene vivo porque tiene un plan contigo. Confía en el Dios que te tiene en este tiempo de COVID y donde estamos viendo tantas leyes aberrantes y erróneas que jamás pensé que mis ojos las iban a ver. Pero confía en su ley. Ande en su ley porque su propósito es más grande. Que vamos a recibir opresión por no aceptar esas leyes, por supuesto, pero no las vamos a aceptar porque el plan de Dios es más grande que los planes terrenales que aquí se quedan. Nuestro plan con Dios precede hasta la eternidad. Dios te bendiga, varón y mujer, donde quieras que me ves, que tu corazón arde y late por amar al único Dios verdadero y por andar en la ley del Dios de Israel. El Dios que creó una ley muy alta en los estándares para la mente del hombre, pero que nos hace tanta bien, tanto favor de Dios, porque Él se convierte en nuestro Dios cuando nosotros nos convertimos a Él. Dios te bendiga. Deseo que haya paz en tu corazón, que no tengas temor de malas noticias, que no te asustes por nada de lo que está pasando en el mundo. El COVID es algo tan fácil de derrotar si tu Dios está contigo, si el Dios verdadero, no tu Dios, porque hay muchos dioses, si tu Dios es el Dios de Israel, si tu Dios es Jehová el que creó los cielos y la tierra, si tu Dios es el Dios que envió a su Hijo y que ya entraste a través de su Hijo para que hoy Él sea tu Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a todos los que escuchan este mensaje, Padre. Les bendigo deseando que sus oídos despierten a la verdad, a la esperanza genuina, no la esperanza en posibilidades o esperanza solamente en sueños terrenales. La esperanza en el Dios que tiene propósito y que cuida y que cumple sus anhelos. Porque, Señor, tú me llamaste para tu propósito, pero tú conoces lo que anhela mi corazón y también tienes cuidado de mí, porque tú no vas a permitir que me vaya tan mal en la vida como para perder mi esperanza si yo ando en tus caminos. Señor, con todo fuiste bueno y misericordioso con Noemí y le devolviste el gozo, aunque ella ya ni aceptaba que la llamaran Noemí porque ella se sentía amargada y pedía que la llamaran como se sentía amargada. Pero ciertamente tú le devolviste, Señor, la felicidad, el gozo y el propósito, la esperanza, al volver a su pueblo para seguir caminando en tus leyes, Jehová Dios. Porque muchos como Noemí quieren regresar a su pueblo cuando escuchan tu favor, pero solo a recibir el favor. Pero Noemí volvió a su pueblo sabiendo lo que conllevaba sus leyes. Por eso también advirtió a sus nueras, porque ella sabía que volver a su pueblo era seguir caminando absolutamente en la verdad de Dios, en su palabra. Y tú, Señor, le diste risa y gozo al final de sus años, más que en el tiempo de su juventud. Señor, gracias por tu propósito, gracias por tu plan, porque es más grande que lo que yo puedo lograr. Pero también muchas gracias por acordarte de mi corazón y de mis anhelos, y así, Señor, poder disfrutar del gozo, de la alegría y de la esperanza puesta en ti siempre. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.